Vocal, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. ¿Cómo están, Antonio, Rubén? Un gusto volverlos a ver ahora a través de Zoom también. Bueno, es un gusto estar con ustedes, ¿no? A través de La Razón Radio. Buenos días. Buen día, Vocal. Lo que nos preguntábamos con Rubén, si nos puede explicar usted en detalle qué es una elección primaria. Y sí, por ahí hacer una breve rememoración de dónde nacen las elecciones primarias en nuestro país, ¿no? Hay que recordar que por lo menos hasta el año 2014 nos regía otra ley de partidos políticos y organizaciones políticas. A partir del año 2017-18 nace la ley 1096, que a partir de entonces instaura precisamente estas elecciones primarias en las organizaciones políticas. ¿Qué implica las elecciones primarias? Y hemos tenido de pronto una primera experiencia allá en 2019, cuando los partidos políticos de alcance nacional tenían, o más bien llevaron adelante sus elecciones primarias por primera vez en nuestro país, donde se presentaron candidatos. Pues sí, hay que reconocer que en esas elecciones primarias de 2019 se presentaron candidatos únicos de pronto, que se presentaron ante sus militantes para ser elegidos como candidatos a la presidencia y vicepresidencia. En todas las organizaciones políticas, por lo menos la historia lo dice, en aquel 2019 solamente presentaron un candidato, no se presentaron más de uno. Entonces fue seguramente muy fácil de hacer ratificar esa elección, ¿no?, de candidatos a la presidencia y vicepresidencia, aunque lo óptimo era ver, no sé si en aquel momento, tal vez en el futuro, que también puedan dar opción a otros candidatos del mismo partido político, porque ese es el espíritu de la ley, ¿no? Las elecciones primarias dicen vayan a elegir a sus candidatos para mandarlos como candidatos a las elecciones nacionales, como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Entonces, esta ley de pronto da un nuevo parámetro para la elección de candidaturas rumbo a lo que van a ser las elecciones nacionales y posteriormente la elección de autoridades tanto particularmente del Ejecutivo. Entonces, estas experiencias, nosotros por lo que hemos visto en otros países, en Argentina, por ejemplo, hace poco ha habido elecciones primarias, los militantes de los partidos políticos han asistido, pero también ha asistido la ciudadanía. En el caso boliviano, la norma indica que quienes van a elegir a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia que representen a un partido político tienen que ser los militantes. Entonces, en este momento en Bolivia, quienes van a elegir a sus candidatos en elecciones primarias van a ser las y los militantes de esas organizaciones políticas que están legalmente registradas ante el Tribunal Supremo Electoral. O sea, en esas elecciones primarias solo participan los militantes. En las elecciones primarias en Bolivia, de acuerdo a la ley, solamente participan las y los militantes, y precisamente ese es el espíritu que tiene esta ley, y nosotros, por supuesto, acatamos la ley, a raíz de lo cual hemos ido solicitando que las organizaciones políticas vayan haciendo los ajustes pertinentes a sus estatutos, por un lado, pero también a la elección de sus dirigencias. En este preciso momento existe una resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral que ha marcado una fecha particular para el mes de octubre, a mediados del mes de octubre, donde todas las organizaciones políticas deben presentar la lista de sus dirigencias. Y de pronto las organizaciones políticas o los dirigentes políticos se preguntan, pero ¿por qué nos están exigiendo? Dicen, no, ¿por qué nos exigen tanto? Porque se pretende llegar a las elecciones 2025 con los partidos políticos que tengan toda la documentación de sus partidos políticos en orden, como es el hecho, por ejemplo, del padrón de militantes, que deben tener de manera actualizada y de manera anual. Se les da un tiempo para que actualicen sus militancias, tienen que tener a sus dirigencias. Hay que recordar que inclusive hay algunos partidos políticos de alcance nacional índico que tienen dirigentes de hace 8 o 10 años, los mismos que prácticamente ya tienen que ser
cambiados, ¿no? De acuerdo a su nuevo estatuto. Y los nuevos estatutos de las organizaciones políticas son bastante nuevos, Rubén, Daniel, son bastante nuevos en el entendido de que una ley transitoria allá en diciembre de 2019 preveía que todas las organizaciones políticas adecúen sus estatutos antiguos a la nueva normativa que es la ley 1096 y les dieron plazo hasta el 31 de diciembre para que todas las organizaciones políticas del país, hablamos de organizaciones políticas de alcance nacional, como las de alcance municipal o departamental, presenten sus estatutos adecuados, ¿no? Y en virtud de esa situación hemos ido trabajando desde el año pasado hasta la fecha en reuniones con las organizaciones políticas, donde hemos verificado que evidentemente algunas de ellas tienen alguna dificultad o tuvieron alguna dificultad para la elaboración de sus estatutos y que al final en algunos casos, o sea, son casos excepcionales, seguramente se van a dar en el nivel departamental, no han presentado estatuto. ¿Eso qué implica? Que prácticamente viene una primera llamada de atención, viene segunda llamada de atención, viene conminatoria y finalmente pierden la personería jurídica. Uh-huh. La ley 1096, a diferencia del pasado, o sea, obliga a las organizaciones políticas a estar en constante actividad, ya sea en capacitación a sus militantes, organización interna de ellos, y hay un caso específico, si me permite recordar, en el departamento de Oruro, que ya es el nivel subnacional, que estuvimos haciendo seguimiento, una organización de un municipio, ¿no? Entonces la organización política se habilitó para las elecciones municipales de 2021, no ganaron concejales, no ganaron alcaldes, bueno, y acabó ahí. Y dejaron de hacer vida política, y lo que nos indican es que los dirigentes vinieron para las elecciones municipales y luego se volvieron a ir, parece que están en Chile, y pretenden volver, dicen, ¿no? Cuando vuelvan a haber elecciones allá en 2026. Entonces, la ley 1096 da otras actividades, a diferencia del pasado, a las organizaciones políticas. Si la ciudadanía recuerda, en el pasado solamente veíamos partidos políticos durante procesos electorales. Uh-huh. Ahora el trabajo que tienen que hacer ellos es de manera constante, ¿no? Acentuar lo que es la democracia interna, capacitación de sus militantes en temas políticos partidarios, seguramente, u otros temas que ellos vean convenientes. Entonces nosotros vamos haciendo el acompañamiento pertinente y recordándoles que deben cumplir la ley 1096, y a partir del momento que tienen su estatuto, que es prácticamente el estatuto de vida de la organización política, ellas tienen que cumplir con su estatuto también. Vocal, si me permite, dos preguntitas, por favor. Uno, en todos estos puntos, capítulos que tenían que ir cumpliendo los partidos políticos, no sé si tiene registros de a cuántos ya se ha llamado la atención, por ejemplo, y si hay algunos que estén en riesgo de perder su personería jurídica. ¿Y cuántos en general? Y cuántos en general, ¿no? Si nos puede dar esos registros también. Y segundo, ¿qué formas tenemos en Bolivia de identificar al militante de un partido? Digamos, ¿cómo sé yo que quienes va a ir a votar realmente es del partido y no es una persona ajena, por ejemplo? A ver, en la primera parte, nosotros estamos trabajando a nivel de Tribunal Supremo Electoral, estamos trabajando, verificando partido por partido político, quiénes han cumplido, quiénes han incumplido, y nada más como ejemplo, y espero que me disculpen, y además que es información pública, se puede indicar que el MNR, por ejemplo, ha recibido ya la primera, segunda llamada de atención. Entonces, esas llamadas de atenciones iniciales deben poner de pronto en alerta a los dirigentes de los partidos políticos para empezar a cumplir toda la normativa, inicialmente la ley 1096, pero además la normativa
como son resoluciones instructivas que se emanan de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, en el caso de los partidos nacionales, y que emanan también de las salas plenas de nuestros tribunales electorales departamentales en caso de los subnacionales. Entonces, existe la obligatoriedad de que las organizaciones políticas cumplan bajo sanción máxima de perder la personería jurídica si hacen caso omiso a las determinaciones que salen de la sala plena. Entonces, sí ha habido llamadas de atención, por lo que me recuerdo ahora es solamente, y en este momento puedo indicarle el caso específico del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Tenemos todavía 2 organizaciones políticas que seguramente vamos a tomar alguna definición en días posteriores, pero estamos haciendo la verificación, ¿no?, de cada una de ellas, en lo que nos corresponde, porque a nivel nacional sí le puedo dar algún dato de la existencia de organizaciones políticas. Tenemos 162 organizaciones políticas que están siendo o han sido reconocidas legalmente por el órgano electoral. La mayor parte de ellas, como usted verá, están en el nivel municipal y en el nivel departamental, pero al igual que los partidos políticos de alcance nacional, deben cumplir con la normativa que emana de la Ley 1096 y del órgano electoral en su conjunto. Eso por un lado. Respecto a la otra pregunta que me hace sobre la militancia, cómo se verifica la militancia de los ciudadanos en una organización política. En el Tribunal Supremo Electoral se ha trabajado un sistema que se denomina Yo Participo. No sé si ustedes en algún momento ingresaron, que creo que es de bastante conocimiento de la ciudadanía. Si usted quiere saber, y tal vez por ahí podamos ingresar en este momento al sistema, en el Yo Participo, si usted quiere saber si es militante o no de un partido político, pues ahí lo tenemos en el sistema, y el sistema está constantemente actualizado con el padrón de base de que tienen los partidos políticos, el padrón de militante que tienen los partidos políticos. Entonces, el ciudadano, bueno, hay algunos militantes que seguramente participan en los congresos, en asambleas o en cabildos de los partidos políticos, se pueden verificar su militancia a través de este sistema. No, por lo que tengo entendido, en la mayor parte de los estatutos de los partidos políticos, pues se prevé que estén presentes los militantes o las militantes de estas organizaciones políticas, ¿no? Entonces, para verificar su militancia, pues ahí tienen este sistema que es del órgano electoral, que se denomina Yo Participo. Vocal, yo quisiera insistir con la pregunta de mi compañero en relación a cuántas fuerzas políticas, cuántos partidos, cuántas agrupaciones, por lo menos a escala nacional o de incidencia nacional hay en el país. A nivel de incidencia nacional, en este momento estamos hablando de 11 organizaciones políticas que están registradas en el Tribunal Supremo Electoral. A nivel nacional a nivel departamental y municipal tenemos alrededor de 162 organizaciones. Hablamos de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. La mayor incidencia, por supuesto, que siempre ha de ser La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Vocal, ¿hay ahora alguna posibilidad de que de estas 162, algunas queden en el camino, queden en el olvido seguramente por lo que nos contaba, por ejemplo, este caso en Oruro, muchas podrán quedar en la historia del país? Así es, Daniel. Algunas no van a quedar en el olvido, van a quedar directamente con la anulación de su personería jurídica, ¿no? Por el incumplimiento de las determinaciones que manda la ley y manda las decisiones de sala plena. Se está haciendo el análisis. En el caso del Tribunal Supremo Electoral le puedo indicar que nosotros hemos ido haciendo análisis caso por caso, y hay 2 organizaciones políticas de las cuales todavía no hemos resuelto, que prevemos hacerlo en los próximos días. En el caso de las organizaciones políticas o agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en los distintos departamentos, quienes tienen la tuición de hacer cumplir todo el mandato que sale de la sala plena del TC y de la ley, son nuestros tribunales electorales departamentales del país. Le digo y le reitero, han sido casos, o sea, el que me acuerdo le estoy mencionando, como es el caso de Oruro, que nos ha sorprendido, y los mismos
sus mismos colegas, si usted quiere, de Agrupación Ciudadana, dice, pero ellos solamente aparecen cuando hay elecciones municipales porque quieren hacerse elegir alcaldes o concejales, ¿no? Ese es un caso que nosotros hemos podido verificar allá en el departamento de Oruro. Ahora, en el caso de Santa Cruz, de igual manera había alguna organización política que no había presentado todavía su estatuto. Entonces el Tribunal Electoral Departamental le está haciendo el seguimiento, y en otros casos de igual manera hemos dado algún tiempo para que puedan adecuarse, pero si es que no se cumplen los tiempos y plazos que da el Tribunal Supremo Electoral, pues van rumbo a lo que podría ser la pérdida de su personería jurídica. Y ahí, como recomendación, inclusive en los encuentros departamentales que tuvimos hasta hace poco con las organizaciones políticas, les decíamos, pero es incomprensible cómo existe un grupo, una mesa directiva que cuando quiere llevar adelante, quiere sacar su personería jurídica, se moviliza por su departamento, por su municipio, busca firma y huella del militante. La gente no siempre quiere ser militante de un partido político, a veces se ruegan al primo, al hermano, al amigo, para que sean parte de su agrupación ciudadana. Tienen la agrupación ciudadana, y por la negligencia a veces de algunos dirigentes de esa organización política, pues se ponen prácticamente en vilo, ponen en vilo lo que significa la personería jurídica. Pues cualquier organización que diga que es partido político y no tiene el reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, pues no existe, ¿no?, en la vida política del país. Sí puede ser alguna organización de la sociedad civil, pero no puede participar en procesos electorales. Entonces, la recomendación la hicimos en las mesas multipartidarias que nosotros tuvimos en todo el país, y ahí es precisamente donde verificamos que algunas organizaciones políticas no habían presentado ni siquiera sus estatutos. Entonces, de forma inmediata ya se emitió más bien el llamado de atención, primera y segunda ya la combinatoria, y después de la combinatoria es prácticamente pérdida de la personería jurídica. Vocal, hay fuerzas políticas que ya han comenzado con una campaña preelectoral con miras a 2025, incluso con nombres de candidatos en distintas fuerzas políticas. Esto obviamente se tiene que definir si es que hay disputas por quién sería el candidato en cada fuerza política en elecciones primarias. Usted seguramente percibe también esto que nosotros le estamos contando. ¿Para cuándo están previstas las primarias? Bueno, se prevé que las elecciones primarias no lo hemos tratado todavía en la sala plena. Ya. Así que lo que le vaya a decir es un análisis, si quiere usted, personal y en función del cumplimiento de la ley. Las elecciones primarias podrían realizarse en el primer trimestre del año 2025, ¿no? De acuerdo a la normativa, se indica que por lo menos 10 meses antes debiera llevarse adelante las elecciones primarias, donde los partidos políticos de alcance nacional puedan realizar lo que implica la elección de sus candidatos que vayan a representarlos a la candidatura, a las elecciones nacionales como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia particularmente, ¿no? Entonces, todavía la sala plena no ha analizado este tema porque consideramos que estamos lejanos todavía. Nos falta un año y un poco más, un año y más, y estamos con otros temas, como ustedes saben. En este momento hemos ido trabajando en lo que son las elecciones judiciales, y en cuanto corresponda, seguramente nos reuniremos, haremos algún análisis más profundo del cumplimiento de la ley. Y claro que sí, se va a hacer el comunicado oficial de la fecha de elecciones, pero esto va a ser para el 2024. Todavía nosotros estamos lejanos. Ahora, lo que sí, digamos, está claro de que tiene que haber nuevo presidente el 8 de noviembre de 2025, considerando de que este presidente actual se posicionó ese día. Por tanto, elecciones antes de esa fecha, Vocal. Por supuesto que sí, el Tribunal Supremo Electoral debe prever, y por supuesto lo vamos a hacer de esa manera, debemos prever inclusive hasta el tema de recursos para las elecciones 2025. No, sin embargo, como le digo y le reitero, ese tema lo vamos a ir trabajando el año que viene, y además lo que usted indica es exactamente lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿no? La Constitución Política del Estado da un tiempo específico de mandato
mandato a las autoridades elegidas, ¿no? Que son 5 años a partir del momento de su posesión. A partir de ello, si hablamos de, por ejemplo, de autoridades del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, por supuesto que en el mes de noviembre de 2025, ellos ya cumplen este tiempo del mandato constitucional. Luego, casi de forma inmediata y 6 meses después, se vendrá seguramente la elección de autoridades subnacionales. Ahora, en relación a las elecciones judiciales totalmente desahuciadas, las elecciones para este año, lo decía Oscar Hasenteufel, ¿qué consideraciones se están haciendo en este momento en el tribunal respecto de estos comicios que no se sabe cuándo se van a desarrollar? Bueno, en este momento ya no corresponde, digamos, que nosotros hagamos alguna consideración respecto a la realización de elecciones judiciales en esta gestión, por lo menos, ¿no? Acuérdese que nosotros analizamos tiempos prudentes, por así decirlo, de ejecución de un proceso electoral de por lo menos 90 días. Y viendo las condiciones actuales, no podemos decirle a la ciudadanía, podríamos realizar elecciones hasta el último día de diciembre, ese sería irresponsable. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, estamos en un compás de espera hasta que la Asamblea Legislativa pueda pronunciarse respecto al tratamiento de esa ley corta, una ley especial que dé la ruta para la ejecución de elecciones judiciales. Hay que recordar que este proyecto de ley que ya ha pasado del Senado a diputados, por ejemplo, lo que se ha visto, pues no sé si va a cambiar o se va a mantener así, es que le otorgan 90 días para la ejecución del proceso electoral al Tribunal Supremo Electoral. Y ese es el tiempo que nosotros como órgano electoral habíamos trabajado en el mes de julio. Pero esos 90 días van a correr a partir del día en que la Asamblea Legislativa remita la lista de postulantes al Tribunal Supremo Electoral. Y antes de ello, por supuesto, también en la Asamblea Legislativa se ha dado un plazo de 45 días para llevar adelante todo lo que es el proceso de convocatoria, el proceso de preselección y finalmente elección de los postulantes por 2/3 en la Asamblea Legislativa. Entonces, en este momento, la responsabilidad está en la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo Electoral ha trabajado el calendario y el cronograma de actividades, pero no puede ejecutar ni siquiera el primer paso porque quien tiene que hacer o dar el primer paso es la Asamblea Legislativa con todo ese proceso de selección de postulantes.